buenas tardes a todas y a todos y sobre todo a agradecer a Manuel Rojo Guerra la invitación para poder participar dentro de este programa de doctorado, Patrimonio Cultural y Natural, Historia, Arte y Territorio, pues para poder participar además con una charla sobre un tema que me interesa mucho y sobre el que llevo trabajando casi desde los últimos años de la carrera, ¿no? Creo que ahora dejaréis de verme porque voy a poner la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, bien. Entonces, bueno, pues el título de mi comunicación, de la charla, es Trabajo, Mujeres y Representaciones Figurativas de tipo levantino. Bueno, yo soy arqueóloga, algunos y algunas ya me conocéis y, bueno, pues esta tarde lo que me gustaría es hablaros de una de esas líneas de investigación que para mí, pues han sido prioritarias, como os decía antes, pues casi desde finales de mi carrera en Granada, y era el tema de las representaciones figurativas y el tema del cuerpo femenino, ¿no? Y sobre todo, pues evidentemente como arqueóloga, pues de esas representaciones figurativas que procedían de las sociedades del pasado. El tiempo me ha hecho ver, y yo misma lo comprendí desde el primer momento, de que se trataba de un tema muy arriesgado, de que se trataba de un tema que era bastante difícil. ¿Por qué? Pues porque si no contábamos con la información procedente de los contextos arqueológicos en relación, en este caso, con las pinturas levantinas, es decir, con la información que procedía de asentamientos y de necrópolis, pues realmente el peso económico de los trabajos sociales, que en definitiva es lo que nos interesaba y de lo que queremos hablar, para estas comunidades, pues difícilmente podíamos ver si lo que se representaba concordaba con la información que procedía de la necrópolis o de los asentamientos, ¿no? Y bueno, pues esto era algo que para mí ha sido una constante a lo largo de este tiempo. Tener la certeza de que es un tema muy complejo y de que es un tema muy difícil. Antes de entrar de lleno con lo que serían las representaciones levantinas, me gustaría contaros algunas cuestiones en relación, pues, a la postura teórica y de dónde partimos nosotros y nosotras desde el grupo de investigación Acaya, ¿no? La experiencia de muchos años, no solamente ya a nivel individual, sino también la experiencia de haber compartido o de haber trabajado en diferentes proyectos de investigación, nos ha hecho llegar a una serie de conclusiones, y son las siguientes. Es que solamente realmente partiendo de planteamientos materialistas, de posiciones críticas, de aportaciones feministas, como puedan ser algunas herramientas que utilizamos desde la teoría de la diferencia sexual y, por supuesto, desde la historia materialista, si no partimos de estos presupuestos, si no partimos de estos referentes, no creemos que podamos profundizar realmente en la historia social de las sociedades del pasado, de las sociedades ágrafas, ¿no? Y esto es algo que hemos ido pues comprobando conforme pues íbamos avanzando en diferentes proyectos y a nivel individual. Y es por eso también por lo que desde hace algún tiempo venimos afirmando, y yo sé que nos ponemos muy pesados y muy pesadas, pero venimos afirmando que así existe una arqueología capitalista y patriarcal, y que es necesario cuestionar esa arqueología, y es necesario revisar muchos de los estudios que ha hecho esa arqueología a lo largo de los años. Es una arqueología que tiene un claro fin, y es justificar y perpetuar muchas de las situaciones de subordinación, de violencia y de explotación que las mujeres padecemos en la sociedad actual. Y claro, vosotros y vosotras me podéis preguntar, pero bueno, de si estamos en el pasado, estamos en el presente, ¿esto cómo lo hace la arqueología patriarcal? Pues evidentemente generando toda una serie de visiones, toda una serie de interpretaciones endulzadas, light, evitando, por ejemplo, hablar de explotación. Y cuando hay indicios suficientes para hablar de explotación, pues se habla mejor de complementariedad o de generosidad femenina, porque oye tú, mira qué mal gusto hablar ahora de explotación, no abordando, por ejemplo, la división del trabajo en función del sexo existente, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese tipo de planteamientos, nosotros hace ya tiempo, hace décadas, que venimos afirmando que es imprescindible sexuar el pasado y que es imprescindible acceder al tipo de relaciones que acontecen entre los sexos, siempre que evidentemente el registro arqueológico no lo permita.
Hay que profundizar en el concepto de trabajo, ¿m? Y hay que profundizar y acercarnos lo máximo posible a ver cuál era la división del trabajo en función del sexo existente en las sociedades ágrafas. Si prima la reciprocidad o si contrariamente, pues estamos en situaciones de explotación. Y no seguir hablando de complementariedad o de generosidad femenina. Hay que poner en evidencia también el abuso que se hace en el recurso al Estado, evitando pensar que otras formas posibles de organización social pudieran existir y que los hombres y las mujeres pudieran tener otras alternativas diferentes a las actuales. Y por último también afirmamos que es necesario cuestionarnos de una vez por todas la utilización que desde nuestra disciplina se está haciendo del concepto de género como identidad. Este es un tema que ahora va a salir una publicación que hemos hecho desde el colectivo Acaya, entre varios del colectivo, del grupo, y en el que vamos a tratar este tema, ¿no? Porque creemos que es un tema importante. Solamente teniendo en cuenta todo esto, creemos que es posible hablar de la arqueología como ciencia social, es decir, hacer una sociología desde la arqueología, una arqueología que no se invente el pasado, pero que además, y esto es muy importante para nosotros y nosotras, esté comprometida con la mejora de las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres. Y sin lugar a dudas, por la experiencia también de años, y por la suerte de poder haber estado en contacto y trabajando con mujeres como Encarna, Sanaúya o Asunción Vila, en todo este recorrido, sin lugar a duda, las aportaciones feministas han sido fundamentales, porque las aportaciones feministas nos han proporcionado conceptos que la arqueología no utilizaba, conceptos que la arqueología patriarcal no usaba, conceptos como apoyo mutuo, como cooperación, como trabajo de cuidado, como cuerpo sexuado, como diferencia sexual, que nos han hecho y nos han llevado a mundos diferentes, que nos han hecho reflexionar desde otros lugares completamente diferentes. Por ejemplo, pues vimos que la cooperación y el apoyo, ¿no?, mutuo, pues fueron más necesarios que la violencia o que la competición para que la humanidad avanzara, algo que ya se proponía desde otras disciplinas. O la idea evidente de que la diferencia sexual no lleva implícita la discriminación, no lleva implícita la dominación, no lleva implícita la explotación, a no ser que se implementen mecanismos para ello, ¿no? Y es por eso por lo que estamos comentando, y siempre que hacemos una charla o en clase con mi alumno y con mi alumna, siempre queremos hacer una llamada a algo, y es a la desobediencia. Es necesario una llamada a una desobediencia liderada ante una arqueología que es una arqueología capitalista y patriarcal, que es una arqueología que sabemos que está orquestada por los poderes dominantes dentro de la academia, pero también fuera de la academia, ¿no? Y que, por lo tanto, el primer paso para llegar a esa arqueología social de la que estamos hablando debe ser no aplicar formulaciones de tipo esencialista, de tipo identitaria, pensando que las cosas son así desde los orígenes de la humanidad, que esto no ha cambiado. No. Esto solo nos lleva a afianzar los estereotipos actuales existentes y, consecuentemente, la discriminación, explotación y violencia que sufre el colectivo femenino. El hecho de que en la actualidad exista una determinada división sexual del trabajo no significa que esa fuera la división que existe desde los orígenes de la humanidad. La única división sexual del trabajo que existe desde los orígenes de la humanidad es el trabajo de dar vida que por razón de nuestro sexo, no de nuestro género, realizamos las mujeres, ¿no? De ahí, pues, la importancia que en todos nuestros trabajos, ya sea en el campo de las representaciones figurativas o en cualquier otro tema, de ahí la importancia de poder acceder a la división sexual del trabajo existente en los grupos del pasado y poder comprobar si esa arqueología patriarcal nuevamente ha generado una visión ficticia sobre esa realidad. Una arqueología como ciencia social, en definitiva, que no se invente el pasado, pero que también, que no se invente ese pasado, pero que también esté comprometida con el presente, porque es muy fácil quedarnos en los salones académicos y no salir fuera. Hay que cruzar la puerta y salir a la realidad. Y eso lo podemos hacer desde la arqueología, desocultando
las interpretaciones ficticias que se hicieron en el pasado y desocultando las interpretaciones erróneas, ficticias, que también se hacen desde el presente. ¿De acuerdo? Bueno, pues este exprime un poco a nivel teórico para que podáis comprender la situación de la cual estamos partiendo. Y a partir de aquí, pues bueno, esta tarde lo que quiero es presentaros una aproximación muy breve, porque esto daría para mucho, sobre las manifestaciones levantinas, ¿no? Prefiero hablar de manifestaciones levantinas antes de arte, por eso pongo arte entre comillas. Y bueno, vamos a acercarnos a las representaciones levantinas y vamos a ver qué trabajos aparecen figurados, cuáles trabajos realizaban los hombres y cuáles trabajos realizaban las mujeres, qué instrumentos de trabajo aparecen representados, en manos de quiénes aparecen esos instrumentos, qué individuos en función del sexo van a quedar excluidos de determinados trabajos, qué trabajos figurativos no se representan, por ejemplo, o escasamente se representan. En definitiva, ver la división sexual del trabajo figurada, hecho que nos va a permitir acercarnos a la representación ideológica de la aportación de cada colectivo sexual a la comunidad, ¿no? Y esto pues realmente es imprescindible. Ahora bien, vuelvo a insistir, hay que contar con los contextos arqueológicos, es decir, con la información procedente de los lugares de habitación y con los contextos funerarios, porque solo de esta manera vamos a poder saber si lo que se representa responde a la realidad de lo que aconteció o no. Y es por esta razón por lo que hemos tomado como referente algunos contextos arqueológicos, en concreto el poblado de La Draga, que supongo que conoceréis, con una cronología en torno al 5300, 4900, en cronologías calibradas. Y por otra parte también vamos a contar con información de algunos espacios funerarios del noreste de la península, ¿no? Aunque aquí pues realmente pues solamente vamos a hacer una muy brevísima pincelada. Bien, comencemos con las representaciones levantinas. Bueno, como podéis ver, la mayoría de los paneles con figuras levantinas pues se encuentran localizadas en abrigos y en covachos que, como veis, están abiertos al aire libre. Es decir, estos no son los santuarios paleolíticos, por decirlo de alguna manera. Estamos en lugares poco profundos, que suelen estar iluminados con luz natural, situados en laderas suaves, aunque también es cierto, y aquí, por ejemplo, pues tenemos la Cova del Cabal, que nos encontramos, que también en algunas ocasiones pues aparecen en escarpes rocosos y que presentan pues un acceso pues bastante más complicado. Por lo tanto, pues podríamos decir que se localizan en lugares sociales donde no se lleva a cabo o no se desarrolla la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, es decir, poblado y necrópolis. Estas manifestaciones levantinas presentan una serie de problemas bastante importantes para su estudio y su análisis. Para mí el principal de ellos, bueno, uno de los más importantes evidentemente es la cronología. La cronología de estas manifestaciones. Deciros que la cronología de estas manifestaciones pues ha suscitado un amplio debate. Porque, que yo conozca, no se dispone aún de dataciones físico-químicas independientes y siguen primando, pues, podríamos decir, consideraciones de seriaciones estilísticas, de estilos, de paralelos figurativos, etcétera, ¿no? Es decir, en la actualidad sabemos que podemos contar con técnicas para datación no relativa de las pinturas en el campo de la cronología absoluta. Tenemos la técnica de la MS, por ejemplo, ¿no? Bueno, la realidad es que yo no conozco que se hayan hecho este tipo de dataciones. Esta fue una de las razones principales por las que hace años abandoné y decidí no seguir investigando desde el punto de vista de las perspectivas que antes os he comentado, este tipo de manifestaciones, ¿no? Y paré, no seguí avanzando en este estudio precisamente por esta ambigüedad. De todas maneras, pues la investigación pues, ha valorado que existen toda una serie de indicios pues, que permiten considerar que, como deciros, que podrían haber sido realizadas por las primeras sociedades agrícolas y ganaderas, ¿no? Y entonces, pues al menos en parte, pues fue sincrónico a la ocupación del asentamiento de La Draga en Bañolas, ¿no? Así parece Navarro las superposiciones. No sé si se me ve que estoy señalando. ¿Me podéis decir si se ve que estoy señalando? Sí, se ve.
Sí, se Sí, ve. se ve, ¿no? Vale, sí, como no me veo. Vale, bueno, pues como os decía, así parece avalarlo la superposición de figuras de estilo levantino, que son estas que tenéis acá, sobre figuras del denominado estilo macroesquemático, que son como estas que hay acá, que tienen paralelos en la cerámica de estilo cardial. Las dataciones del arte esquemático, si recordamos, por ejemplo, la Cueva de la Pileta en Málaga, están en torno, creo que al 2500 en cronologías calibradas. Y las dataciones obtenidas en los contextos con cerámica de este estilo, cardial, están en algunos lugares de los que hemos consultado entre los 5.500 y 5.000 aproximadamente. Según esto, se ha concluido que podríamos plantear que estas manifestaciones pues, pueden ser coetáneas o posteriores al estilo macroesquemático y anterior al esquemático. Y por lo tanto, pues compartirían tiempo con los contextos del asentamiento de la draga. Y esa es la razón fundamental por la que nos decidimos a adentrarnos en el estudio. Junto con este problema cronológico tan importante, bueno, hay que decir que hace unos años se hicieron dataciones de las pátinas de oxalato de calcio, pero bueno, al final de las dataciones que Viña hizo, de las 3 dataciones obtenidas que se hablan o sitúan en un rango entre el 6.000 y el 4.500 en cronologías calibradas, también se llega un poco a la conclusión de que no se resuelve lo que él, entre comillas, habla de su origen, sino quizás una etapa, con lo cual tampoco se llega a dataciones concluyentes. Bien. Añadido a este problema cronológico tenemos el problema de las superposiciones y este también es importante, es decir, las pinturas añadidas. Aquí, por ejemplo, en la cueva o el abrigo del Engar o en Jaén, pues aquí aparece, es difícil de ver, pero aquí hay una figura que yo no puedo determinar su sexo y encima parece que hay un cuadrúpedo. O aquí en Cogul, en esta famosísima escena del baile del antropomorfo fálico, según la arqueología patriarcal, de un señor rodeado de mujeres, pues la realidad es que hay una serie de superposiciones que es muy difícil concretar si estamos ante escenas o estamos simplemente ante añadidos sucesivos a lo largo del tiempo. Ese es otro problema muy importante. Otro problema muy importante, la limitación al sexual la figura, ¿no? Es decir, contamos con elementos claros de sexuación figurados. En el caso de las mujeres, los senos y en el caso de los hombres, los penes, ¿no? Pero de igual manera, pues se han podido documentar pues, toda una serie de representaciones figurativas a las que no podemos determinar su sexo porque no aparece figurado y al no aparecer figurado no podemos darle nosotros el sexo según nos parezca, tenga la cintura más estrecha o las caderas más anchas, ¿no? Por lo tanto, la sexuación directa de la figura serán a través de los senos, en el caso de las mujeres, y del pene, en el caso de los hombres. Y luego, pues toda esta serie de individuos que que son un gran número, pues podemos decir que son indeterminados sexuales, ¿no? Aquí tenéis algunas figuras femeninas, estas que son estas mujeres en las que aparecen con estos grandes senos, o grandes senos o que son evidentemente, que se ven claramente, y con estas largas faldas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos figuras masculinas donde, pues, de igual manera, pues aparecen asociados en muchas ocasiones, y ahora después vamos a hablar de este tema, a arcos y flechas. Y luego pues tenemos toda una serie de figuras indeterminadas sexuales, como esta del abrigo de los borriquitos, la famosa de la cueva de los trepadores y de la cueva de la araña, que claro, nosotros no podemos decir si son hombres o son mujeres los individuos que están realizando determinados tipos de trabajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, tenemos la suerte de que, además de esa forma de sexuación directa que sería a través de los senos y del pene, podemos contar con otra forma de sexuar la figura indirectamente. Y quiero decirlo claro, indirectamente. Y somos conscientes de que es indirectamente. Y es, en el caso de las mujeres, la presencia reiterada de faldas asociadas a senos nos va a permitir considerar esta indumentaria como un elemento adicional de sexuación. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el caso del colectivo masculino no encontramos ningún otro tipo de elemento de la indumentaria que sea lo suficientemente compartido como para otorgarle la categoría de
elemento adicional de sexuación. No obstante, la recurrencia insistente y existente en la figura masculina en portar arcos y flechas nos ha llevado a hacer una aproximación, y es considerar a las figuras que no presentan pene, pero que sí presentan arcos y flechas, como individuos masculinos, máxime cuando no hemos encontrado ninguna figura femenina que porte arcos y flechas. Por lo tanto, tenemos una forma directa y clara de sexuación y una forma indirecta, vuelvo a decir, sabemos que es indirecta de sexuación, pues a través de estos elementos que os he comentado, ¿no? Bien, ¿por qué lo hacemos así? Y luego, pues porque no queremos intoxicar lo que sería la muestra representativa, pensando, pues mira, aquí me parece que en esta imagen, a ver, pues esto puede ser que tenga el pelo largo, aquí le veo una cintura estrecha, esto es una mujer. No podemos emitir ese tipo de reflexiones en torno a lo que serían percepciones subjetivas que nosotros tenemos desde el presente, ¿no? Y por lo tanto no, contaminaríamos en definitiva la muestra. Bien, a nosotros ¿qué es lo que nos interesa? A nosotros lo que nos interesa es analizar las escenas. Y analizar las escenas presenta una gran dificultad. Y presenta una gran dificultad, ¿por qué? Pues porque tenemos un conglomerado de escenas diferentes, un conglomerado de escenas unas junto a otras, de figuras superpuestas unas junto a otras, en las que es muy difícil, en muchas ocasiones, poder aislar las escenas. Bueno, aquí hay algunas que, pues, han sido aisladas porque se ven más claramente, ¿no? O esta, pero tenemos en ese sentido que intentar aislar las escenas que veamos claramente para saber, pues, qué tipo de prácticas sociales se están llevando a cabo. Si estamos ante prácticas sociales de tipo económico o son de actividades de carácter político-ideológico, etcétera, etcétera, y en manos de quién están, de qué sujetos sexuados o de qué colectivos están. En las escenas, además de los sujetos sociales, pues también aparecen representadas en muchas ocasiones objetos, ¿no? Pues diferentes objetos, pues aparecen puntas de flecha, aparecen lanzas, aparecen bolsos, aparecen cestos. Es decir, aparecen pues toda una serie de objetos, podríamos decir, de la vida cotidiana. Bien. Aquí fijaros, en el Cingle de la Ermita en Castellón, es decir, estas escenas son prácticamente ininteligibles, ¿no? Mientras que hay otras, pues, que son más claramente, por su estilo más naturalista, donde podemos ver a un individuo que parece que puede, uy, esto se ha ido, podemos ver a un individuo que, pues, parece que está cazando, ¿no? Bueno, en ese caso, pues sí podremos aislar la escena y sí que podremos, pues, dar una interpretación al respecto. Bien, si atendemos a las actividades económicas figuradas en relación al colectivo femenino, empezamos por ahí, pues nos vamos a encontrar, aquí he sacado los calcos para que se puedan ver claramente, vemos que hay toda una serie de actividades económicas en manos de las mujeres. Por ejemplo, podríamos pensar, por lo que estamos viendo, el desbroce y la limpieza de campos. Ahí también estoy totalmente de acuerdo con muchas de las interpretaciones que se han hecho en este sentido. Mujeres en relación con la recolección, con la siembra, mujeres que parece que están con palos de cavar, aunque en algunas ocasiones, y leo textualmente, estos palos de cavar son interpretados por algunos autores como castañuelas destinadas a acompañar en danzas populares. Bien. También aparecen mujeres en relación al transporte o a la carga de objetos. A mí esta figura me parece maravillosa, esta mujer con esta grandísima falda donde parece que lleva sujeto como una especie de cesto, ¿no? Del que cuelga algo. También aparecen a veces representaciones de figuras con estas largas fardas y que van pues como soportando o llevando encima alguna carga. Más representaciones de figuras femeninas donde pues aparecen nuevamente en actitudes que luego cuando veamos y pasemos a ver el yacimiento de la Draga, pues veréis que son muy parecidas
a los objetos que nos encontramos en el yacimiento. Y aquí nos pareció muy interesante el destacar esta figura del abrigo del ciervo, donde pues, se representa a una mujer con una larga farda en relación a lo que podrían ser quizás restos de tipo vegetal, ¿no? Pero que si nos fijamos sobre su espalda, aquí lo he sacado para que se vea un poquito mejor, podría ser una mochila o podría ser una criatura también. Sabemos que las mujeres, sabemos por sociedades actuales, que las mujeres están en el campo y llevan sus criaturas detrás, ¿no? Sujetas. Bueno, si es así, en ese caso, esta mujer estaría realizando dos trabajos. Estaría simultaneando actividades porque estaría en relación con trabajos de desbroce del campo, etcétera, pero al mismo tiempo estaría manteniendo a los individuos. Y esto es algo importante que la arqueología tradicional, la arqueología patriarcal no ha tenido en cuenta. Lo que sería la simultaneidad de actividades. La misoginia llega muchas veces no sé cómo decirlo, a interpretaciones tremendas, ¿no? A interpretaciones como cuando pues, aparecen mujeres cercanas a determinados tipos de animales y se habla de mujeres en juegos con toros y o participando en escenas de tauromaquia. Algo que no sucede, por ejemplo, cuando la figura es masculina. Si la figura es masculina y aparece al lado de toros, pues se interpreta como un hombre que está con el rebaño, que está haciendo un trabajo, pero en el caso de que sea una mujer, pues entonces ya la escena pues va como a adquirir como una especie de carácter lúdico, es una danza, ¿no? A ver. Vale, pensaba que se había pasado. Bien, también vemos que hay trabajos que los comparten tanto hombres como mujeres. Hay actividades que están compartiendo ambos sexos. Aquí, por ejemplo, pues no sé si lo veis bien, pero con estas flechitas verdes, pues aparecen mujeres en escenas de caza. Sí, ya lo sé que aquí podríamos entrar ahora a ver, pero son superposiciones, no son de la misma escena. Parece, por lo que se ve, que serían o constituirían la misma escena, por lo cual no hay por qué decir que las mujeres no están en escenas de caza. O, por ejemplo, aquí en la Cueva del Polvorín, donde vemos a una mujer en una actitud con los brazos así levantados, que claramente parece una ojeadora, ¿no? Y pensemos, esto se va corriendo, y pensemos que la labor del ojeo es una de las labores más peligrosas, porque la persona que hace de ojeador o de ojeadora tiene que conocer todas las respuestas del animal, no suele llevar herramientas o llevar, como veis alrededor, instrumentos, arcos, flechas para defenderse, ni nada por el estilo, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún problema en admitir, vamos, que las mujeres están integradas en las escenas de caza y que aparecen como tal, cosa que si revisamos la bibliografía tradicional, pues no nos lo vamos a encontrar, no vamos a encontrar afirmaciones de esa índole, ¿no? La misoginia llega a cotas tan impresionantes. Perdona, estoy con la alergia, ya lo decía antes, y ya está tosiendo todo el rato. Os he traído este texto para que lo comprobéis. Y se refiere a esta escena de caza. Dice, junto al cazador precedente, tras él, diminuta, no le llega a la cintura, veremos a su mujer, la única figura femenina de esta narración pictórica. Aparece casi como un trofeo, más de tan alto personaje. Se presenta ligeramente encogida y con los brazos acodados y manos cruzados sobre su fino abdomen. Clara actitud de sumisión e ineficacia ante una escena eminentemente viril en la que están relegadas siempre las mujeres. Bueno, yo creo que no hace falta comentarios ante unas declaraciones de este tipo que no son de 1800, sino que son del año 1990, ¿no? Pues como estas perlas hay muchas en relación a este tema que estamos tratando del arte levantino. Bien, a todas esas actividades que antes hemos comentado, que también se ponen en relación con el colectivo femenino,
También podríamos hablar de la otra gran producción, es decir, tenemos la producción de objetos, la producción de sujetos, que es el hecho de dar vida, que es el trabajo fundamental, sin el cual la vida social no continúa, es decir, si no se van generando nuevos sujetos sociales, esto se para, por lo tanto, es la producción de cuerpos, la producción básica, es la producción fundamental, pero luego tenemos otras producciones, además de la de objetos, tenemos la producción de mantenimiento de sujetos, y la producción de mantenimiento de sujetos también la vemos representada en las manifestaciones levantinas, donde vemos generalmente a mujeres por estas grandes faldas que están, hoy se va esto, nada más que lo toque, que están en relación con individuos. Ahí veis, por ejemplo, a esta mujer que parece que lleva de la mano a una criatura, aquí también, aquí parece, no me atrevo a decir, pero en el calco originario se ve casi mejor que ahora, que lo que podía ser una mujer que tiene recostado encima de sí a un individuo, es decir, pequeñito, es decir, son escenas estas de mantenimiento de sujetos siempre o casi siempre en relación con el colectivo femenino, son muy escasas, están muy escasamente representadas, como las anteriores que os he enseñado, de las mujeres trabajando, ya sea desbrozando campos, recolectando, etcétera, etcétera. Es decir, las escenas de mujeres son muy escasas en relación a las escenas que vamos a ver con posterioridad y en las que el protagonista es el hombre, ¿no? Y tampoco estas escenas de mantenimiento de sujetos pues han sido escenas que han sido tenidas en cuenta por la arqueología tradicionalmente y que por supuesto no han sido considerados trabajos. Estos son pues actividades que realizan las mujeres, pues oye, pues que mira, pues que como tienen mucho tiempo libre, pues ya pues acompañan a las criaturas. Pues no, pues son trabajos de mantenimiento de sujetos, porque a los sujetos si no se les mantiene, si a un enfermo no se le cuida, si a un accidentado no se le atiende y si a una criatura no se la enseña a sobrevivir, pues perece. Entonces, por lo tanto, es un trabajo que se realiza. El que no pase por un mercado y se cobre un dinero no significa que no sea un trabajo, ¿no? Pues bien, todas estas evidencias lo que ponen de manifiesto es un hecho importante y es que el colectivo femenino pues aparece llevando a cabo o realizando un extenso número de actividades económicas, de forma que podemos decir que las mujeres, pues según lo que se representa en las manifestaciones levantinas, pues realizaban pues un alto número de tareas, un alto número de trabajo. Sigamos. Bien, un hecho que me ha llamado mucho la atención cuando empecé hace años a ver los primeros paneles fue señalar que había un trabajo que no se representaba o que por lo menos yo no veía lo suficientemente claro ni tampoco comentando con otras colegas. Y era el tema de la maternidad. El tema de la maternidad, el tema de la lactancia o todo lo relacionado con este ciclo de vida no se representa. En los paneles levantinos las madres están ausentes absolutamente. No aparecen mujeres en estado de gestación, ni en el momento del parto, el amamantamiento, y tampoco aparecen posibles objetos asociados a estas actividades, etcétera, ¿no? Sí tenemos alguna figura como esta de acá, de la cubeta del puntal, donde parece que hay una mujer que está tranquila, con las manos sobre el cuello, tal, y parece que está por lo menos, yo no sé si tiene una falda o no, pero los senos se le ven. Luego estas dos imágenes que tenéis acá, algunos autores han considerado que son mujeres en estado de gestación y esta que concretamente está pariendo. Yo la verdad es que pues aquí no veo ninguna mujer en estado de gestación. Y en el caso de los chaparros, que bueno, que este vientre abultado podría hacernos pensar, lo que sí es cierto es que algunos autores que hablan sobre el tema afirman que hay otras representaciones cercanas que parece que es una tipología de vientre porque parecen tener pene, ¿no? Por lo cual, pues lo dejamos ahí en interrogación. Si lo fuera, es una cosa aislada, pero no encontramos ninguna más, ¿no? Y eso pues debemos preguntarnos el por qué, ¿no? Bien. Luego hay toda una serie de representaciones figurativas de mujeres como las que estáis viendo, de Abrigo del Lucio, Los Grajos, La Roca del Mors, donde aparecen mujeres pues como tranquilas, mujeres que aparecen sentadas, mujeres que aparecen cogidas de la mano, mujeres que aparecen con los brazos entrelazados, bien, pues en un estado normal. Bien, pues la misoginia ante esta figura es brutal.
Fijaros, y leo textualmente lo que se dice sobre este tipo de representaciones. Mujeres sumisas, sin actividad, asténicas, aisladas, pasivas, enajenadas y preocupadas exclusivamente por su aspecto exterior. Otro autor, por otra parte, o bien aparecen con pies primorosamente pintados con sus 5 dedos. Eso de los 5 dedos ya, en fin. O mujeres en actividades domésticas y, por lo tanto, carentes de importancia, algo parecido a un anecdotario de acontecimientos memorables sin fondo trascendente, ¿no? Es decir, hay una cancelación continua, hay una perversión absoluta hacia la lectura que la mayoría de las interpretaciones, no todas, por supuesto, la mayoría de las interpretaciones que se han realizado sobre la figura femenina la han fragmentado, la han desvirtuado y, bueno, pues ya estáis viendo algunas de los enunciados que se hacen sobre este tipo de representaciones. Nosotros pues hemos preferido denominar a este tipo de escenas pues actividades de relación entre mujeres. Bueno, pues las mujeres están ahí y se están relacionando. En cuanto al colectivo masculino, su participación en las actividades económicas es menos variada, es decir, aparece menos, en relación a menos trabajo. Ahora, lo curioso es que aunque aparece representado en menos trabajo, pues las escenas son miles y miles y miles y miles. Es decir, son miles las escenas de caza, muchas con arcos, guerras, enfrentamientos, que ya veremos ahora, muchas escenas también de individuos, como este de la cueva del Garroso, que va aquí con flechas, con lanzas. A ver, aquí están cazando, aquí no está cazando, ¿eh? Esto no es un cazador, esto no es una escena de caza, esa es otra también, que a veces se confunde, ¿no? Es una escena de caza, es esta. Y aquí no tenemos ninguna duda, pero aquí no hay una escena de caza, aquí hay un individuo que va portando una serie de armas en este caso, ¿no? Aparecen también escenas de individuos masculinos en relación al pastoreo, por ejemplo, en relación a la monta en algunos casos, pero muy poquitas, y casi la mayoría son pues de individuos indeterminados sexuales. Y aparecen muchas escenas formadas por el colectivo masculino involucrado en escenas de guerra, violencia y muerte, que le hemos llamado así. Aquí vemos, por ejemplo, los enfrentamientos entre dos bandos. Aquí en Covarremigia un individuo flechado absolutamente como muerto en el suelo. Y esta de acá, que a mí me parece extraordinaria, aparece un individuo que lleva como a alguien, otro, cogido entre los brazos. Es decir, el tipo de participación en la vida social sería esta que os estoy comentando. Mujeres en escenas de guerra, violencia o muerte, yo por lo menos hasta ahora no he detectado ninguna. Bien, bueno, en síntesis vemos que los paneles levantinos muestran la existencia de una división sexual del trabajo con relación a las actividades económicas muy clara. Las representaciones masculinas siempre están asociadas a actividades como la caza, en ocasiones al pastoreo, a la guerra, a la violencia, a la muerte, etcétera, etcétera, mientras que las representaciones femeninas se asocian a las actividades agrícolas, a la ganadería, a la recolección, en ocasiones a la batida de caza, como posibles ojeadoras, además de las actividades de mantenimiento y, por supuesto, al trabajo de dar vida, ¿no? Por lo cual, no nos parece descabellado decir que hay un reparto de trabajos que no es equitativo. Bien, una vez visto muy rápidamente lo más significativo de las representaciones levantinas y las conclusiones, tendríamos que verlo con mucho más detenimiento, pero no tenemos tiempo y creo que ya llevo bastante. Aquí ahora es donde nos vamos a detener en el yacimiento de la Draga, ¿no? Y aquí, bueno, tengo que mencionar a la doctora Raquel Piqué Huerta de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la cual estuvimos trabajando este tema hace algunos años y, bueno, quien esté interesado puede consultar algunas de las publicaciones que hicimos en su momento y fruto de ello este trabajo que os voy a
voy a comentar ahora, en el que estamos involucradas las dos, ¿no? Bueno, pues el yacimiento de la Draga, ya lo hemos visto antes, os he comentado. Ahí tenéis el lago de Bañolas. ¿Y por qué? ¿Por qué el yacimiento de la Draga? Pues porque en las excavaciones de la Draga se han hallado, gracias a la excepción, pues que es una excepcional preservación, la que hay muchos instrumentos y objetos de madera que aparecen en las representaciones levantinas. Y los vamos a ir viendo ahora, ¿no? Han aparecido arcos, han aparecido palos cavadores, contenedores, azuelas, todo ello relacionado con las actividades agrícolas, ganaderas y cinegéticas, ¿no? Y bueno, pues eso nos llevó tanto a Raquel como a mí pues a adentrarnos y a plantear y ver pues lo que había en la Draga, lo que se encontraba en la Draga y relacionarlo con el arte, las manifestaciones levantinas. ¿Veis? Por ejemplo, pues la Draga ha proporcionado este conjunto de instrumentos de madera, de objetos de madera, como esta pala o este remo, estas posibles hoces de madera, aquí veis cuerdas, cucharones, hoz, un pequeño peine, palos cavadores, son excepcionales la conservación que tienen, instrumentales agrícolas, estos es el resto de un arco. Y bueno, y entonces nos pusimos, Raquel y yo, y estuvimos viendo, pues, y comparando una serie de cuestiones. Ya os digo, hay alguna, creo que hay como 3 o 4 publicaciones al respecto sobre este tema de la división del trabajo y de la comparación de la Draga con el arte rupestre. Y bueno, pues vimos que había y que era factible pues ver cómo las representaciones que encontrábamos y los instrumentos de trabajo que aparecían en muchas ocasiones no los encontrábamos también en los objetos de madera que aparecían. Los palos cavadores, por ejemplo. Aquí pues fuimos haciendo pues una comparativa por la cronología, por todo lo que antes os estuve explicando del mismo contexto. Las azuelas, ¿veis aquí? Como estas, que son también mujeres, diferentes tipos de azuelas. Eso por una parte, pero es que además la Draga también había proporcionado un conjunto, a ver, como lo digo, de restos únicos en lo que se refiere a residuos de alimentos, ¿no? Y esto pues permite evaluar la importancia económica de las actividades que realizadas y ver sobre todo si son las mismas que se representan en los paneles levantinos, porque ya hemos dicho que compartían cronología en algunos momentos. Bueno, pues los indicadores de actividad de la Draga y lo que se documenta fundamentalmente son a la agricultura y la ganadería, son las actividades mejor representadas, tanto en lo que se refiere, podríamos decir, a residuos como en el caso de los instrumentos relacionados con las actividades. También aparece la recolección de plantas, moluscos y la pesca, pero en cambio la caza, que es la representación más abundante y es la representación que en todo el arco mediterráneo peninsular a lo largo de esos 600 kilómetros se representa constantemente. En cambio, en la Draga, la caza apenas aporta a la dieta si tenemos en cuenta la totalidad y el análisis que realizan los especialistas de los residuos de alimentación. Y claro, esto es sorpresivo puesto que es la caza, no olvidáis que es la actividad más representada en los paneles figurativos de tipo levantino, ¿no? Así que bueno, pero además no solamente nos hemos fijado en la Draga, sino que también teniendo en cuenta otros estudios que se han realizado y que se realizaron, como los de Schumacher y Weniger en el 95, pues sabemos que los alimentos obtenidos mediante la agricultura y la ganadería, frente a los obtenidos mediante caza y recolección, pues en otros yacimientos sucede exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, pues esto va en la dirección en la que estamos comentando. Pues se vuela. Bien, hemos visto las representaciones levantinas, hemos hablado de contextos arqueológicos de habitación, lo que hemos podido, y bueno, nos queda lógicamente hablar algo de los lugares de enterramiento. A ver, si nos centramos en la información que procede de los espacios funerarios de inhumación durante el sexto milenio, en cronologías calibradas siempre en el noreste peninsular, la evidencia
de división sexual del trabajo, los estudios todavía, pues, no es que haya muchos, ¿no? Y además, pues, carecen de dataciones absolutas, ¿no? No obstante, se ha ido avanzando muchísimo y algunos estudios de sepulturas ya de finales del quinto al cuarto milenio han empezado a arrojar o a aportar datos bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, en las sepulturas del cuarto milenio, en algunas de estas sepulturas, se han empezado, según sus investigadores, a observar diferencias en los ajuares, que pueden ser interpretados como resultado de la existencia de una división sexual del trabajo. Claro, y aquí ya damos un giro importante, ¿no? Un giro importante al lugar desde que se parte para contemplar y dar unas interpretaciones diferentes a las que se han venido dando. Por ejemplo, Gibaja, bueno, pues señala toda una serie, aquí solamente voy a comentar unas cuantas cosas. Gibaja señala que hay asociaciones recurrentes de ciertos instrumentos a individuos de un sexo u otro. Por ejemplo, él nos habla de los instrumentos líticos, de los cuales en algunas necrópolis de inhumación, no vamos a entrar ahora a verlas, ni mucho menos, San Pau del Camp, en Bóvila Madurell, etcétera, etcétera. Los útiles de caza, por ejemplo, representados por proyectiles y geométricos, o el instrumental pulido que se te relaciona con el trabajo de la madera, también el que se relaciona con el descarnado de los animales, está asociado a tumbas masculinas. En cambio, en las tumbas femeninas presentan ajuares donde predominan instrumentos que están vinculados al trabajo sobre instrumentos de hueso, también sobre instrumentos de piel, etcétera, ¿no? Es decir, que incluso en algunas ocasiones, como en San Pau del Camp, pues nos habla que hay instrumentos de siega que aparecen asociados tanto a hombres como a mujeres, con lo cual hay mucho cuidado en pues hacer afirmaciones sobre qué individuos realizan qué trabajos sin contar con evidencias materiales al respecto. Si nos fijamos rápidamente en marcadores esqueléticos o musculares del estrés aplicado a la división sexual del trabajo, pues también se muestra que hombres y mujeres realizan trabajos diferentes. Concretamente, hablan de que los hombres presentan un mayor desarrollo muscular, por ejemplo, el valor de morfología ósea del fémur y de la tibia, un mayor desarrollo, y que indica que posiblemente realizaban un esfuerzo mecánico superior. Y esto, pues esta circunstancia la llevan a relacionar o la interpretan como consecuencia de pues, posibles desplazamientos intensos o trepar por montes, por montañas, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, en las mujeres presentaban valores mayores en las extremidades superiores, concretamente en los deltoides, ¿no? Concluyen algunos autores que son un resultado pues, de diferentes tipos de trabajos, ¿no? Tiene que ver, que puede ser relacionado con la molienda, etcétera, etcétera. Luego, también si nos detenemos en los estudios sobre la dieta, las paleopatologías y la paleodemografía, se puede hablar, según algunos autores, de diferencias importantes en las condiciones de vida en razón de sexo, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso se apunta a que pudieron existir relaciones disimétricas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en algunas necrópolis, el análisis de la microestriación dental muestra diferencias entre hombres y mujeres que son resultado de las diferencias de la dieta. Los hombres parece que en algunos casos tienen una dieta más cárnica que las mujeres. Igualmente, algunos análisis de los elementos traza indican dietas desiguales. Los hombres habrían tenido también una dieta más cárnica, mientras que las mujeres habrían consumido más vegetales. Aquí, pues, podríamos plantear la existencia de un colectivo social, que en este caso sexual, que es el masculino, que ingiere más productos cárnicos que otro, que es el femenino. Circunstancia esta que en ningún caso podemos caer en la frivolidad de decir que es que las mujeres no comemos carne porque somos vegetarianas, como en alguna ocasión no hemos tenido que oír, y ni tampoco lo podemos explicar desde un punto de vista de una decisión meramente individual, porque estamos viendo que la muestra no es así. Más bien, habría que quizás pensar que se trata de la existencia de políticas de tipo restrictivo en relación a lo que pueden disponer para comer uno u otro sexo, ¿no? Esto es una hipótesis que evidentemente están ahí y que hace falta desarrollar. Además,
y esto sí que es muy importante, si la consecuencia de esa restricción dietética conlleva problemas de nutrición a un colectivo como el femenino, que además es el que genera vida, habría que concluir que estamos ante un reparto disimétrico de los alimentos entre sexos, y estas circunstancias pues deberían de investigarse en profundidad y tener una muestra pues mucho más cuantitativamente importante de la que podemos tener hasta estos momentos, ¿no? ¿Que todo esto puede apuntar a la existencia de una forma de relación disimétrica? Parece ser que sí. ¿Que podrían estar asociadas a formas de explotación parcial, es decir, disimetría en el acceso al consumo y al beneficio social entre mujeres y hombres? Son hipótesis que se pueden plantear tranquilamente con las escasas evidencias que hay y que evidentemente pues tienen que desarrollarse en investigaciones futuras. Finalmente, en el campo de la patología también puede reflejar de la misma manera condiciones de vida más duras, por decirlo de alguna manera, para unos individuos y otros. Por ejemplo, algunos estudios observan que entre los individuos seniles lo que predominan son los hombres, lo que se interpreta como resultado de la existencia de unas condiciones de vida más duras para las mujeres, que van a morir antes, van a fallecer antes, ¿no? También es cierto que no podemos olvidar la incidencia de la mortalidad femenina como consecuencia del parto y que eso está ahí. Y también, pues, llamar la atención, y yo creo que esto es muy importante, y también lo decíamos el otro día y lo comentábamos cuando en los cuartos encuentros de mujeres y arqueología, la importancia de los trabajos de mantenimiento y de cuidado y la necesidad de generar nuevas metodologías para poder plantear realmente qué sujetos sociales son los que se benefician del cuidado o aquellos que, contrariamente, pues hay una distancia en relación a esta práctica, ¿no? Es decir, el trabajo del cuidado, el trabajo de mantenimiento, es una línea de investigación que también está deficitaria de nuevas metodologías. Y bien, como no quiero cansaros mucho más y tampoco da más de sí, podríamos concluir con que las manifestaciones levantinas crean, creo que podemos decirlo tranquilamente, una versión falseada de las prácticas económicas. Primero porque otorgan a la caza una importancia que no se corresponde con la realidad, y lo hemos visto en yacimientos como La Draga y en otros yacimientos. Por lo tanto, la situación no es así. En segundo lugar, esta circunstancia pone de manifiesto que lo que se muestra y lo que se socializa a la comunidad en las representaciones levantinas no se corresponde con lo que realmente acontece en la mayoría de los asentamientos. Y si esto es así, hay que decir que en el pasado estaríamos en unas comunidades en las que hay una ideología que se impone, vamos a llamarla la ideología de los cazadores, pero es una ideología que se impone, es una norma que se impone, que se comparte más de 600 kilómetros y que redimensiona una actividad económica como la más importante, que es la caza, que realiza generalmente y mayoritariamente el colectivo masculino, cuando la realidad precisamente de la vida social en los asentamientos no es esa, ¿no? Y en ese sentido, pues habría que además añadir que además de no ser así, vemos que hay un colectivo que queda muy mermado a nivel representativo, que es precisamente el colectivo representado por las mujeres, que aparecen realizando muy pocas veces las actividades que son las mayoritarias en los asentamientos, ¿no? Por lo tanto, sociedad patriarcal en el pasado, sociedad patriarcal en el presente, desocultar realmente las interpretaciones que se hagan, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la imagen económica que muestran las manifestaciones levantinas no responde a la realidad documentada, y nuevamente insistir en esa existencia de normas sin lugar a dudas a nivel representativo que se extienden por todas las comunidades, al margen de las formas más o menos en transición a nivel económico que pudiera existir. Insistir que las mujeres aparecen realizando la mayor parte de las actividades económicas, por lo que podríamos concluir que estamos ante lo que hemos comentado como una posible explotación parcial, ¿no? Luego también, en relación a esto último, hay que recordar la información obtenida de los espacios funerarios, que la hemos comentado muy, muy rápidamente, pero hay bibliografía
al respecto, donde podéis verlo con mucho más detenimiento, donde se afirma la existencia de disimetría en la dieta, donde se afirman también, o hay que sumar en los indicadores de una mayor longevidad por parte del colectivo masculino frente al femenino. En definitiva, la foto que se nos muestra es la de un colectivo, el de las mujeres que lanzamos como hipótesis, estaría inmersa en unas condiciones materiales peores en relación al colectivo masculino. Es decir, nos encontramos con una realidad de relaciones patriarcales, de dominio, y bueno, habría que ver si de explotación, hasta qué punto, ¿no? Y bueno, yo creo que ya es suficiente y bueno, pues muchísimas gracias por este screen.